Los profetas mayores hablaron de Jesús sin conocerlo. Porque Jesús en el Antiguo Testamento es un misterio escondido. Jesús en el Antiguo Testamento es una sombra, es una figura. Es un misterio que está oculto y se presenta a Jesús en el Antiguo Testamento como el agua que fluye en el manantial. Se presenta a Jesús como la roca. Se presenta a Jesús como la rosa de Sarón. Se presenta a Jesús como el lirio de los valles. Se presenta a Jesús como el arca del pacto. Se presenta a Jesús como el tabernáculo. Es decir, que Jesús en el Antiguo Testamento era una simbología. Pero todos los profetas mayores hablaron de Jesús. Los profetas menores también hablaron de Jesús. Dios se mantuvo buscando un hombre para entrar en pacto con ese hombre y para que traera un nuevo pacto. Y por eso se escuchó una voz en el cielo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Porque estoy buscando un hombre y en la tierra no lo he hallado. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y se levantó el Eterno, Yeshua Masaya, y dijo: yo iré. Ramakatala Rabasaya. Yo iré y moriré por ellos. Por eso el profeta Isaías profetizó en Isaías capítulo 7 versículo 14 que en los postreros días una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es por eso que el apóstol Juan en Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne. Dios tomó literalmente figura humana y se encarnó en un hombre llamado Jesús. En ese pequeño cuerpecito, cuando Jesús nació, era un bebé. En ese pequeño cuerpecito residía todo el poder de la divinidad. Residía todo el poder de la deidad. Por eso los reyes fueron y lo adoraron. Cuando apenas había nacido, ya le estaba recibiendo adoración. Había un coro de ángeles cantando allá en los cielos: gloria al Rey, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Todo el cielo se regocijó cuando Jesús nació. El universo se regocijó. El único que estaba temblando era el diablo. Los únicos que estaban temblando eran los demonios. Ellos planearon matarlo desde su nacimiento, pero María por revelación y José por revelación tuvieron que salir a otra ciudad. ¿Por qué? Porque cuando Dios determina algo, nadie lo puede detener, nadie lo puede parar. Por eso toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir. Es decir, que cualquier argumento adverso, la palabra lo destruye. Dígale al que está a su lado: los argumentos adversos, contrarios a la escritura, la misma escritura lo destruye, porque ella redarguye. Y esto significa produce una certeza, convicción. Amén. Y es útil también para corregir toda ignorancia. La palabra se encarga de sacar la ignorancia. La palabra se encarga de sacar la oscuridad. Lo errado va para afuera porque es útil para corregir, para advertir, para amonestar, para reprender, para enderezar de nuevo. Amén. Para reformar, para formatear el disco duro de tu computador. La palabra lo que hace es que te codifica.
te saca esas viejas enseñanzas y esas estructuras mentales creadas muchas veces por las universidades, creadas muchas veces por un sistema satánico y corrompido, que quiere meterte en la cabeza de que Dios no es real, que quiere meterte en la cabeza de que Dios no existe. Si tú quieres saber si Dios existe, aparte de las escrituras, entonces cree las escrituras. Porque si tú no crees las escrituras, Él no se te va a revelar. Porque si tú no crees las escrituras, significa que tu corazón está engreído y está endurecido. Y por lo tanto, cuando la persona tiene el corazón engreído y entenebrecido, la Biblia dice que no puede recibir revelación, porque el corazón está entenebrecido. Y la gente entonces es fácil caer en una doctrina de error. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En estos últimos tiempos hay muchas personas usando los medios de comunicación que tienen el corazón entenebrecido y hasta están negando la existencia de Dios. Están negando la existencia de Dios. Dime tú, el que niega la existencia de Dios lo niega todo, porque niega el porqué de todas las cosas. Si sacamos a Dios de nuestros corazones, si sacamos a Dios de nuestra mente, entonces la vida no tiene ningún sentido. Y vamos a decir como decían los antiguos: comamos y bebamos, depravémonos, hagamos con nuestra vida lo que nos dé la gana, comamos, bebamos y hagamos fiestas, porque total, más tarde moriremos. En otras palabras, dejaremos de existir. Con la muerte se termina todo, así que vamos a aprovecharnos todos y vamos a gozar la vida, porque eso es lo único que nos llevamos. Ese es el concepto de aquellos que tienen el corazón entenebrecido. Hello. Porque la idea es sacar a Dios del corazón, sacar a Jesús del corazón. La palabra de Dios es útil para instruir, para enseñar, para adoctrinar. Cuando la palabra de Dios viene de lo alto, entra a nuestro espíritu y le dice a usted: ya tú no eres un esclavo del pecado. Ya los conceptos adversos a la palabra no te pueden controlar, no te pueden dominar, porque es que la palabra no ministra solamente a la mente, sino que la palabra ministra a nuestro espíritu y es capaz de sacarte de la esclavitud, de sacarte de ese mundo de tiniebla, de sacarte de ese mundo de oscuridad. Ya tú no eres un mendigo, dice la palabra. Ya tú no eres un ciudadano de segunda clase, dice la palabra. Ya tú no eres un menesteroso. Ya tú no eres un analfabeto espiritual. Tú eres el Hijo de Dios. Y por cuanto tú eres el Hijo de Dios, Dios es tu Padre. Y por cuanto Dios es tu Padre, tú tienes una herencia. Pero todo lo que te estoy diciendo es en Cristo. Es decir, que el que te saca a Cristo te lo está sacando todo. Así que dígale al que está a su lado: no permitas que nadie saque a Jesús de tu mente y de tu corazón. Dice el texto, y voy a profundizar bien en este texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, ¿qué es?
Diga conmigo, la palabra es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No solo libre de los demonios. Ahí no está hablando de demonios, sino que cuando tú conoces la verdad de la palabra, te hace libre de los conceptos preconcebidos. Te hace libre de los dogmas. Te hace libre de las tradiciones que atentan contra la verdad. Y cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te hace libre de esos conceptos. Ahora, la verdad, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo. Diga conmigo, la verdad es Cristo. Dígalo fuerte, la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que cuando se habla de la verdad, se está hablando de Cristo. Y cuando se está hablando de Cristo, se está hablando del Padre. Porque Él dijo, yo y el Padre lo mismo somos. Y digo todo esto porque aquí en la República Dominicana hay un montón de comunicadores que saben de todo. Y el que sabe de todo termina no sabiendo nada. Saben de política, saben de psicología, saben de medicina, saben de matemática, saben de física, saben de química y viven opinando de todo. Mientras tienen un micrófono frente a ellos y una cámara, ellos viven hablando cosas que ni ellos mismos entienden. Pero la mayoría de comunicadores inconversos no tienen la revelación de la palabra para hablar de la palabra. Porque para hablar de la palabra y predicar la palabra, tiene la persona que recibir revelación, entendimiento de la Escritura. La palabra revelación es la palabra entendimiento de las Escrituras. ¿Y quién da entendimiento de las Escrituras? El Espíritu Santo. Y un inconverso nunca recibirá entendimiento de las Escrituras porque no tiene el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo tiene que convencerlo a él de pecado, de justicia y de juicio. Y luego esa persona tiene que nacer del agua y del Espíritu para que pueda entender las Escrituras. Es decir, tiene que nacer de nuevo. Porque si no, va a escuchar las Escrituras con oídos prejuiciados y oídos pesados. Este pueblo escucha la Escritura pesadamente, dijo Jesús. Y no se le puede echar las perlas preciosas a los cerdos, porque los cerdos no van a apreciar las Escrituras, la van a pisotear así como pisotean el lodo. No la van a apreciar. Verán la Biblia como un libro más de la biblioteca. Verán la Biblia como un libro, ¿verdad?, de chiste. Como hay gente que dice, en la Biblia parece un libro de historia para niños. Oye eso. Parece un libro de historia para niños. De que la serpiente habló. Y que Dios sacó a los primeros padres del huerto. Y que se desgració la raza humana por ese pecado. Yo no entiendo eso. Es que nunca lo va a entender, porque todavía tú no has nacido del agua y del Espíritu. Para tú entender las Escrituras, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo te crea un oído espiritual. Y todo entonces tú comienzas a discernirlo espiritualmente. Dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si tú no acomodas lo espiritual a lo espiritual, terminarás criticando los textos de las Escrituras.